Son las 8, son las 7 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos en el 26º día del tercer mes del año, o sea que es 26 de marzo. Martes para más señas. Todavía martes. Sostiene el presidente de México que ya es hora de que usted y yo nos reconciliemos con los pueblos indígenas. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios. Entonces ese es el tiempo ya de decir, vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón. Vamos a reconciliarnos porque entiende el presidente López Obrador que no estamos bien conciliados todavía. López Obrador, presidente muy reciente de México, lleva solo unos meses en el cargo, político de larga trayectoria, político de izquierdas. Ayer reveló que ha enviado una carta al rey don Felipe para instarle a que España, que somos todos nosotros, se disculpe con los pueblos que sufrieron lo que él llama la invasión. Lo cierto es que fue una invasión y se cometieron muchas arbitrariedades. Se sometió a los pueblos que habitaban lo que ahora conocemos como nuestra América, todo el continente nuevo. Fue una invasión. Había pueblos y pueblos que habitaban lo que hoy es, por ejemplo, el territorio de México. Estaban los mexicas, que eran los que dominaban allí el cotarro, y luego estaban un montón de pueblos sometidos al imperio aquel con el que se enfrentó y con el que consiguió acabar o someter Hernán Cortés. Pero había otros pueblos sometidos a esos pueblos a los que ahora habría que pedir disculpas. Bueno, le ha enviado una carta al rey, le ha enviado una carta al Papa. ¿Por qué al Papa? Pues porque la Iglesia Católica también formó parte de la conquista, de la invasión, y además porque la Iglesia Católica excomulgó a Hidalgo y a Morelos, líderes de la independencia mexicana. Y no parece que guarde mucha relación un asunto con el otro, pero al presidente mexicano le vale para meterlo todo en el mismo saco. Y además anuncia que el propio presidente mexicano, o sea, él mismo, López Obrador, nieto, por cierto, de un español de Cantabria, él también tiene que pedir perdón. Dices, claro, si es nieto de un español, pues le afecta esta petición de disculpas que él mismo está reclamando. No, él dice que va a pedir perdón también como jefe del Estado mexicano, como presidente de la República, por la violación de derechos humanos que cometieron ya los mexicanos una vez independizados. Yo lo voy a hacer también porque después de la colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios. Fue lamentable lo que pasó con el exterminio a los yaquis, a los mayas, incluso el exterminio a los chinos en plena Revolución Mexicana, desde el Porfiriato y luego en la Revolución. Entonces tenemos que pedir perdón y que el año 2021 sea el año de la reconciliación histórica. Quien le sopla a López Obrador es su esposa, que es historiadora y que es la que ha inspirado en buena medida, así lo contó él mismo y ella misma, la declaración del presidente de México. Por tanto, él entiende que hay que pedir perdón. Tiene que pedir perdón España, tiene que pedir perdón el Vaticano, tiene que pedir perdón la República de México. El gobierno de España, ¿qué dice? Pues difundió anoche una nota con gran firmeza, así se explica, que en términos diplomáticos viene a considerarse pues un globo notable el que tiene el gobierno español con este asunto. ¿Por qué? Primero lamenta que se haya difundido la carta enviada al rey, porque ahora que se sabe que hay una carta, pues habrá que contar si el rey responde o no responde a la carta. La rechaza con toda firmeza. Y luego porque dice el gobierno de España, oiga, lo que ocurrió hace 500 años no me lo juzgue usted a la luz de consideraciones contemporáneas. Por ejemplo, violaciones de derechos humanos es una expresión o es un concepto de nuestro tiempo y no de la época de Hernán Cortés. El rey, que se sepa, no ha respondido a la carta, no se sabe si la va a responder. El rey está en Argentina, veremos si hay novedades a lo largo del día de hoy, porque hoy a todo dirigente político que se ponga a tiro de un micrófono, pues se le va a preguntar por el asunto este de México. Anoche ya se le preguntó al secretario general del Partido Popular, a Teodoro García Egea.
Le preguntó en La Brújula a Juan Ramón Lucas. Este señor ahora saque esto de la chistera, la verdad es que en pleno siglo XXI, pues hombre, creía que me estaba usted leyendo algún otro periódico satírico, no daba crédito a la noticia. No daba crédito, el secretario general del Partido Popular. A lo del presidente mexicano, una de las controversias con las que hemos iniciado esta mañana. Claro, para estar abogando por la reconciliación que considera pendiente y necesaria, lo que ha conseguido de momento el señor López Obrador, el presidente mexicano, es generar una cierta discordia. Solo estamos a 5 semanas ya de las elecciones generales y Adriana Lastra le ha copiado el sonido de las sirenas a Pablo Iglesias. Las sirenas de la alerta, de la alarma, 3 meses después de esto. Alerta antifascista. Toca movilizarse para defender las libertades, para defender la justicia social y, en última instancia, la democracia. ¿Se acuerda usted, no?, de la alerta antifascista. Iglesias antes de la baja de paternidad. Y después, inmediatamente después, de las elecciones andaluzas. Vox había entrado con 12 diputados en el Parlamento Autonómico y eso significaba que la democracia estaba en peligro. Esta democracia averiada, limitada, intervenida y sometida a la voluntad de los bancos y de los poderosos que tenemos, según el mismo Pablo Iglesias. Andalucía se precipitaba hacia el fascismo con el gobierno del trifachito y todo aquello, la alerta antifascista. Después sucedieron 2 cosas. Que en Podemos llegaron a la conclusión de que era una mala idea llamar a la movilización porque lo que conseguían era movilizar aún más a los de enfrente, como le había pasado a Susana Díaz en los debates televisados, y que empezó a gobernar Juanma Moreno con Juan Marín, llevan ya 2 meses gobernando, sin que conste que hayan sido arrasadas ni las libertades públicas ni los derechos civiles en Andalucía. De hecho, no parece que la sociedad andaluza haya notado precisamente un terremoto en su vida cotidiana. Bueno, ahora es Adriana Lastra quien toma el relevo de Pablo Iglesias y llama a la movilización general contra el fascismo que está a las puertas del Congreso, como ella ha leído. Decía Almudena Grandes en una maravillosa columna hace muy poco que tenemos el fascismo a las puertas del Congreso. La ciudadanía española tiene que ser consciente de que esto es así. El fascismo a las puertas del Congreso. Lo que hace 3 meses se interpretaba como una mala idea, esto de tratar de movilizar a los tuyos puede acabar estimulando la movilización o el fervor de los opuestos, de los contrarios. Ahora el PSOE lo ha asumido como bandera electoral. Frenar al fascismo. Aquí todo el mundo aspira a ser la pasionaria, pero sin arriesgar un miliciano en la ciudad universitaria. Tenemos que ir a votar todos, el día 28. Y sobre todo, que no nos dejemos llevar por encuestas que lo que hacen es fijar una foto de un momento concreto, porque todo eso puede variar, como varió en este caso en las elecciones andaluzas. Cuando la número 2 del PSOE dice tenemos que ir a votar todos, se refiere a todos los que votan al PSOE o a Podemos. O sea, si votan todos los que simpatizan con Vox, pues poco frenas a Vox, obviamente. La movilización que está requiriendo el PSOE es la de los votantes de izquierdas. Sobre todo aquellos que, defraudados con Podemos, han puesto ahora sus ojos, o han regresado sus ojos, a las siglas del Partido Socialista. Ayer decíamos a esta misma hora que en Ferraz y en Moncloa, tanto monta tanto, dan por hecho que ganan las elecciones. Pero temen que airean en exceso esta convicción de la victoria deje a los votantes tomando el sol ese día y sin pasarse por el colegio electoral, a los votantes del PSOE. Este es el riesgo. Se pone muy interesante la encuesta que está ultimando el CIS, con hipótesis de asignación de escaños en las provincias. Será una encuesta para agitar la movilización, rebajará las expectativas del PSOE, el foco puesto en Tezanos otra vez. Claro, la movilización de los votantes de la izquierda, porque los votantes de Vox ya están muy movilizados, o eso dicen las encuestas, los simpatizantes de Vox. Ahí tiene usted a Ortega Smith, este señor que siempre habla muy alto y que todo el tiempo dice créame, créame, presumiendo de que las encuestas son para ellos todavía mejores de lo que los medios de comunicación, malvados medios de comunicación, se atreven a publicar. Créame, su resultado va a ser muy superior al que puedan estar queriendo pronosticar las encuestas, que no es porque no tengan los datos, es porque no les interesa publicarlo. Y además, créame, vamos a ser decisivos en la conformación del próximo gobierno de...
Créanme, van a ser decisivos en el próximo gobierno de España. No dice que vayan a gobernar ellos, pero en esto también coinciden Vox y Podemos, por cierto. Por mucho que a los votantes de Podemos y de Vox les indigne que se hagan comparaciones entre ambos partidos. No es una comparación, es una constatación. ¿De qué? De que a los dos partidos, a Vox y a Podemos, los grupos de comunicación les parecen el enemigo. De que los dos sostienen que esta es una democracia falseada. De que los dos están convencidos de que las encuestas les van a sonreír cada vez más. Porque dice Echenique que a Podemos se le dan muy bien las campañas. Las campañas se nos dan bien y espero que a medida que vayan pasando las semanas podamos ir comentando encuestas que vayan siendo cada semana mejor que la anterior. Están intentándolo, ¿no? A Podemos le funcionó malamente lo de la alerta antifascista, lo retiraron, después intentó con los trillizos reaccionarios, copyright de Irene Montero, ahora lo vuelven a intentar cambiando el tercio y haciendo sonar las sirenas contra los grupos de comunicación y los bancos, ¿no? Alerta antibancaria, alerta antimedios. Sacado la máquina de prohibir Podemos y quiere llevar a la actividad privada un montón de prohibiciones. La prohibición de que los bancos puedan prestar dinero a los grupos de comunicación. Prohibición de que puedan financiar, prohibición de que puedan tener acciones en los medios de comunicación. El amigo de Podemos, pero de Esquerra, Rufián, que es un recién casado feliz, porque se acaba de casar con Arnaldo Otegi para estas elecciones, tiene siempre la vista puesta en lo que sucedió hace 80 años. La guerra civil, él eso nunca lo pierde de vista. Y por eso es capaz de ver el hilo directo que conecta, por ejemplo, a Albert Rivera con Queipo de Llano. Nos enfrentamos a esta gente, al fascismo, que son los mismos que hace 80 años pues ya hicieron lo que hicieron y ahora van de azul, de naranja y próximamente en el Congreso de verde. Son los mismos. Los mismos que hace 80 años, dice Rubén, hicieron lo que hicieron. Lo que habría dado Rufián por haber nacido hace 100 años para poder haber luchado de verdad contra el fascismo. De verdad. No esta función teatral perpetua en la que se ha instalado este hombre. Claro, tachar de fascistas a los demás mientras tú te derrites por alguien con el pedigrí democrático de Arnaldo Otegi, 30 años aplaudiendo crímenes, es para hacérselo mirar. Carlos Alsina en Onda Cero.